Prusia Oriental es alcanzada hacia fines de 1944. Bien conocida la barbarie del Ejército Rojo, los alemanes étnicos de esta provincia habían comenzado a ser evacuados desde algunos meses atrás de la llegada de los soviéticos. Los que no lo hicieron sufrieron las consecuencias de la venganza soviética y no dudaron en acabar con pueblos enteros luego de perpetrar masivas violaciones a mujeres. Mira. La evacuación de Prusia Oriental fue concretada incluso luego del fin de la guerra, cuando según los acuerdos de la Conferencia de Potsdam, los territorios al este de la línea Oder-Neisse serían arrebatados de Alemania. Es así que Königsberg fue víctima de una veloz limpieza étnica, pues en solo un par de años el territorio quedó prácticamente libre de alemanes étnicos. ¿Por qué Rusia tiene Kaliningrado, que es una parte de Rusia prácticamente en medio de Europa? Vamos a tratar de entender eso acá juntamente con ustedes. Tiene el nombre de Kaliningrado tan solo desde 1945. Vamos a poner el inicio acá. Si eres observador, te darás cuenta que entre Lituania y Polonia existe un pequeño enclave de Rusia de 15.000 kilómetros cuadrados denominado como el Oblast de Kaliningrado. Si bien durante la era de la URSS, país que incluía el territorio lituano, existía una continuidad territorial, actualmente Kaliningrado está separado unos 500 kilómetros del inmenso territorio ruso. Prácticamente para Rusia llevar cosas actualmente a Kaliningrado tiene que venir por el mar acá. Y si no, no tiene acceso. ¿Alguna vez te preguntaste por qué? Para saberlo, quédate hasta el final del video. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. El video va a estar acá abajo del canal Mapa de Sebas, que me parece bastante bueno ese canal acá. Para comenzar, sería bueno aclarar que este territorio tiene el nombre de Kaliningrado tan solo desde 1945. Antes de esto, era conocido como Königsberg, y como te imaginarás por el nombre, hacía parte del territorio alemán. A decir verdad, Königsberg no era cualquier ciudad, Un territorio alemán, mira qué cosa. Lo tomó los rusos entonces. sino una de las más importantes de la historia alemana, al haber sido la capital del primer estado predecesor de la actual Alemania, el estado monástico de los caballeros teutones. Este De Prusia, algo así, estado ¿no? medieval se fundó durante las cruzadas bálticas, cuando los caballeros de esta orden conquistaron a los antiguos prusianos, de etnicidad báltica como letones o lituanos, con el fin de cristianizarlos. Y aunque la ciudad fue fundada en 1255 con el nombre de Königsberg, que significa literalmente Monte del Rey, no adquirió el estatus de capital hasta 1454. En 1525 se da la secularización de este estado, cuando es convertido en el Ducado de Prusia, el cual ya contaba con una amplia mayoría alemana a costa de la desaparición de los antiguos prusianos bálticos. Otro hito importante en la historia alemana ocurre con la unión personal entre Prusia y el Margraviato de Brandeburgo, estado del Sacro Imperio con capital en Berlín. Es decir, desde 1618, esta unión tuvo dos capitales en ambas ciudades, que fueron anexando varios otros estados del Sacro Imperio. Es así que para 1701 se funda el Reino de Prusia, el cual adquirió el nombre del estado más militarizado de la Unión, pero que debido a su posición geográfica más centralizada, Berlín funcionaría como la nueva capital de la futura Alemania. No obstante, el primer rey de Prusia, Federico I de la Casa de los Hohenzollern, Entonces antes era la capital del Reino de Prusia y dejó de ser cuando hubo la unión de los estados germánicos, sería eso. fue coronado en Königsberg. Y es en este periodo cuando ocurre la Guerra de los 7 años, en la que Rusia ocupa por primera vez el territorio de Königsberg según una proclamación de la entonces emperatriz Isabel I. No obstante, los rusos se retiran de la guerra en 1762, devolviendo el control del territorio a Prusia. Poco después, ocurren las particiones de Polonia, que significaron ganancias territoriales para Prusia, con lo que Königsberg pasa a convertirse en la capital de la provincia de Prusia Oriental. Durante las guerras napoleónicas, Königsberg vuelve a ser temporalmente la capital de toda Prusia ante la ocupación de Berlín. Como sabrás, Prusia fue el eje de la unificación alemana concretada tras la guerra franco-prusiana. Se funda así el Imperio Alemán con capital en Berlín, aunque Königsberg siempre mantuvo su valor histórico y cultural. El siguiente hito importante en la historia de este territorio ocurre tras la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania y las potencias centrales son derrotadas. Además de que los Hohenzollern, dinastía histórica de Prusia, se ven forzados a abdicar, el territorio alemán es ampliamente reducido y gran parte de este se va a la naciente República Polaca. Es así que Prusia Oriental, en la que Königsberg seguía siendo capital, es separada del resto de Alemania por medio del corredor Danzig. Mira, entonces parte de Polonia queda en el medio entre los dos territorios alemanes acá. Pero no sería hasta la Segunda Guerra Mundial
cuando el destino y la esencia de Königsberg cambia para siempre. ¿De dónde viene la expresión corredor polonés entonces? Recordemos que de lejos, el frente más sangriento ocurrió en Oriente, luego de que la Alemania nazi invada la URSS. La respuesta soviética se vio traducida en un violento contraataque potenciado desde la batalla de Stalingrado. Prusia Oriental es alcanzada hacia fines de 1944. Bien conocida la barbarie del Ejército Rojo, los alemanes étnicos de esta provincia habían comenzado a ser evacuados desde algunos meses atrás de la llegada de los soviéticos. Los que no lo hicieron sufrieron las consecuencias de la venganza soviética, que no dudaron en acabar con pueblos enteros luego de perpetrar masivas violaciones a mujeres. Mira. La evacuación de Prusia Oriental fue concretada incluso luego del fin de la guerra, cuando según los acuerdos de la Conferencia de Potsdam, los territorios al este de la línea Oder-Neisse serían arrebatados de Alemania. Es así que Königsberg fue víctima de una veloz limpieza étnica, pues en solo un par de años el territorio quedó prácticamente libre de alemanes étnicos. Razón sacar los alemanes de allá. Por la que ¿O habéis... mataron o fueron a Alemania, algo así, no? Este episodio es conocido como el genocidio prusiano. Para ser más específicos, Un genocidio. Prusia Oriental fue dividido en tres. La parte sur fue anexada a Polonia, mientras que la norte, llamada como la región de Klaipeda, fue reivindicada por Lituania, y a su vez pasaba a ser parte de la Unión Soviética. Finalmente, la parte central, que contenía la misma ciudad de Königsberg, fue anexada a la República Soviética de Rusia dentro de la URSS. La razón por la que Stalin se negó a anexarla a Lituania era porque la mayoría de los ciudadanos de este país rechazaban tajantemente la anexión soviética, y la ciudad era un punto estratégico ocupado militarmente en el mar Báltico, por lo que no quiso arriesgar a que caiga en manos no tan confiables. En su lugar, durante las décadas siguientes, incentivó la migración de rusos étnicos que fueron convirtiéndose en mayoría. Ya durante el gobierno de Nikita Khrushchev, se ofreció a la República Soviética de Lituania para que el territorio, ahora llamado Kaliningrado, se le fuera entregado. Sin embargo, los lituanos rechazaron esta oferta, pues pensaron que incorporar tantos rusos étnicos a su territorio no era buena idea. Es así que a la caída de la URSS, la naciente Federación Rusa heredaría los territorios de la República Soviética de Rusia, que incluían a Kaliningrado. Y a decir verdad, durante la Guerra Fría, la soberanía rusa en Kaliningrado no era ni más ni menos relevante. No obstante, en la actualidad el valor estratégico militar del exclave ha aumentado considerablemente, pues como sabrás, está rodeado por Polonia y Lituania, dos países que son miembros tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Las bases militares y la cantidad de armamento almacenado en Kaliningrado han traído más de una suspicacia a los países occidentales, especialmente desde el aumento de tensiones con la intervención rusa en Ucrania. Sin embargo, en el aspecto social, se podría decir que este pequeño enclave se ha ido convirtiendo en el territorio más europeizado de la madre Rusia. Resulta que según algunas encuestas, los casi 950.000 habitantes de Kaliningrado son en su mayoría partidarios de una mayor integración a Europa, debido a que por su posición geográfica existe un alto flujo migratorio por turismo y adquisición de bienes hacia los países vecinos. Bueno, ahora no hay tanto, pero es interesante acá. Obvio que van a querer una integración mayor con Europa, pero es un pedazo bien chiquito de Rusia acá, ¿no? Por lo que habría que estar atentos a este rincón, que si bien es visto como un estratégico punto militar por su gobierno, puede que los mismos ciudadanos de a pie comiencen a crear una identidad diferente, curiosamente, dentro de la cuna histórica de Alemania. ¿Te parece que Rusia debería retirar sus bases y armamento de este exclave? ¿Conocías acerca de la curiosa historia de Kaliningrado, más contada en escuelas alemanas que rusas? No te olvides de dejar tu comentario y... Bueno, fue bastante interesante acá, no sabía muchas cosas de eso, no era algo que se habla mucho acá en Brasil. Vamos a ver qué dice la gente acá en los comentarios. Ese lugar de nacimiento de mi abuelo paterno, mira, su casa y su familia desapareció en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial mientras él luchaba en África cuando el bando alemán solo tenía 17 años y fue obligado a ello. Al finalizar la guerra fue apresado por los franceses y pasó años en el campo de concentración en Francia, del que escapó y cruzó a pie los Pirineos pidiendo comida por las casas y diciendo que era holandés. Mira. Así llegó a España, donde pasó otros 2 años en una cárcel del norte hasta que lo enviaron a Asturias a trabajar en las minas de carbón. Oh, sufrió bastante, ¿eh? Allí, en el tren, conoció a mi abuela, que era la hija del dueño de varias minas, y de ellos nació mi padre, y luego yo tuve una juventud durísima, pero aquí fue feliz. Y la verdad es que era un hombre guapísimo, bueno. Qué cosa, ¿no? Königsberg fue la ciudad donde nació y vivió toda su familia a la vida el filósofo Immanuel Kant.
El uniforme blanco y negro de la selección alemana es en honor a la antigua Prusia y su bandera. Qué interesante. Una curiosidad es que la ciudad del territorio de Prusia Oriental, como Königsberg, una gran ciudad de Prusia, se les fue cambiando el nombre. No, mira el otro. Mi abuela es de ahí, tenía 13 años cuando terminó la guerra y fueron todos evacuados hacia el oeste. Hoy tiene 90 años y vive en Asunción, Paraguay. Cuando cayó la Unión Soviética, Boris Yeltsin le ofreció Kaliningrado a Alemania, pero Alemania rechazó por lo mismo que Lituania. Hay muchos rusos étnicos. Ah, el problema. En Argentina, por documentales que se ve poco en TV, hay una gran mayoría de descendientes de alemanes procedentes del Báltico, Silesia y el territorio ruso. Esa historia no se cuenta, pero hubo una verdadera limpieza étnica de alemanes de Europa del Este por parte de la Unión Soviética. Sugiero la lectura del libro Una historia de las lenguas y nacionalismo de Javier Zabalza. Me pregunto cómo sería el lugar, me pregunto cómo sería ese lugar si el ataque soviético no hubiera sido tan agresivo y que en ese lugar aún hayan alemanes. Para darnos cuenta del éxodo alemán en 1939 vivió más de 2 millones de personas, mayoría alemana en Prusia Oriental. En mayo de 1945 había cerca de 1.900.000 personas que habitaban en la región. No, 1.000.000, no, 190.000 personas que habitaban la región. Muy bien. Muy interesante cada cosa. Bueno, ¿qué dato faltó acá que ustedes dirían que hay que poner? Deja en los comentarios. Yo soy Santiago Brazuca y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.